bloque en Bravo News y como bien decía Lavarrida, es hora de hablar con protagonistas de la política porque este año que lleva muy pocos días ya tiene muchos temas del verano propio. De hecho, uno que arrancó 1 de enero, 9 de la mañana. Ay, Lore. sí, por favor. El pedido de juicio político, por lo menos en ese momento, la intención del presidente Alberto Fernández de llevar adelante este pedido de juicio político que ahora ya ha sido presentado por el propio presidente a los titulares de la comisión en diputados. Y vamos a hablar de este y de otros temas con nuestra invitada, con Gila Vilker. Bienvenida, Gila. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, un placer. Feliz año. Gracias, igualmente. Claro, nos estamos viendo como primera vez en este año. Es 5 cierto. días van nada más. Y ya estamos con una cantidad de temas en la política que no podemos creer. Vamos a empezar por el de juicio político. ¿Qué lectura se está haciendo, analizando esta posibilidad que ahora plantea como una certeza de cara a las extraordinarias el presidente Alberto Fernández? Bueno, está claro que lo que viene por delante es un año electoral y esto se lee dentro del año electoral. Con lo cual, lo que estamos viendo es, bueno, que la pata judicial, te diría, va a estar metida en la campaña, pero fuertísimo, ¿no? Entonces, el pedido de juicio político, de alguna manera, es una de las formas que hay hoy de empezar a adelantar esa disputa y ver lo que se viene. La pregunta es cuán fuerte, hasta dónde puede llegar el oficialismo con esto, ¿no? Digamos, a mí me da la impresión de que la retracción de algunos gobernadores, bueno, le resta un poco de ímpetu a una avanzada que parecía arrancar con todo. Por otro lado, en diputados, bueno, alcanza para hacer avanzar el pedido. Claro, el inicio. El inicio, claro, ¿no? para dar el Digamos, puntapié inicial, está bien. Ese puntapié probablemente dure un par de meses, o sea que lo vamos a tener una secuencia y un coletazo importante de los anuncios del presidente del primer día del año, digamos, ¿no? Aunque la resolución sea negativa, pero me parece que esto no es una disputa judicial, pero que se termina jugando en términos de opinión pública. Bueno, y ahí quería ir mi pregunta porque, digo, así como venimos con el tema del verano acá como consigna, todos quieren tener su tema del verano, pero lo cierto es que la gente es la que termina definiendo cuál es el tema del verano. El gobierno ha elegido evidentemente, para traer... ¿Es algo que le importa a la gente? O sea, ¿puede ser decisivo a la hora del voto en 2023? Juicio político sí, juicio político... ¿O la gente no le interesa lo que están discutiendo? ¿Se pierde? En el medio aparece el Consejo de la Magistratura, la coparticipación. No es todo lo mismo, pero es como... ¿De qué están hablando? Si lo que me importa es el bolsillo. Bueno, varias cosas. Sí. O sea, ¿no? Digamos, si vos pensás la ciudadanía en bloque, yo creo que la respuesta mayoritaria es no. Pero sí, por supuesto, hay un segmento que es sensible al discurso oficial, hay un segmento que es sensible a la temática judicial. Lo que domina, por supuesto, es bolsillo. Lo venimos viendo todo, digo, desde todo el 2022, desde antes también. O sea, manda y ordena bolsillo. Pero, bueno, estas son voces complementarias y hay un segmento interesado. Por supuesto, es muy complejo el tema. Lo que suele pasar es que, digo, por lo menos nosotros cuando evaluamos por ahí en algunos estudios cualitativos no se termina de entender, viste, información fragmentada. Pero, de todos modos, la importancia de la justicia, de una justicia honorable, noble, es algo que sensibiliza, y una justicia justa, por decirlo de alguna manera, creo que es algo que sensibiliza a un segmento de la sociedad. Sí. Esto que vos decís es muy claro y uno no puede dejar de pensar en algo que fue uno de los bastiones del inicio del gobierno de Alberto Fernández, que era una reforma judicial. Hay todo un camino que se inició y que después quedó prácticamente en la nada, básicamente porque no había plataforma para hacerlo. O casualmente estamos transitando toda esta discusión como corrida de la agenda de la gente, de la agenda de los de a pie, en el mismo momento en el que se está llevando adelante un juicio tan importante socialmente como es el del crimen de Fernando Báez Sosa. Digo, sin ánimo de meterme en una cuestión que tiene que ver con un crimen, en ese punto, ¿vos pensás que ahí hay una disociación con respecto a la agenda de la gente, que por ahí puede estar más preocupada por lo que pasa con Fernando que con la realidad judicial de la que habla el gobierno? Creo que está buenísima tu pregunta y que diste en la tecla por dos razones distintas. La primera es, hay un reclamo, a la justicia le pasa algo similar a lo que le pasan a todas las instituciones de la democracia hoy, que es adolecen de una imagen un poco crítica, ¿no? Digamos, o sea, esto es algo que suele estar
lo venimos midiendo, la confianza, la imagen. No está en el mejor de los mundos, no está en el mejor de los momentos, como no lo están otros actores de la democracia, actores intermedios, los sindicatos, como los políticos en general. Digo, como si todos los actores que forman la institución democrática estuviesen en crisis. Entonces, hay crítica, hay también demanda de cambio, pero esa demanda de cambio no tiene tanto que ver con la justicia vinculada a como un todo, vinculado a temas políticos, sino la justicia sobre todo vinculada, la justicia penal vinculado al delito cotidiano, al si día a querés, día. al día a día, la ¿no? vida de la Inseguridad, corrupción, o sea, inseguridad. La demanda fuerte, corrupción por supuesto es una demanda específica, pero es inseguridad, ¿no? Digamos como la gran demanda de transformación y cambio judicial. Y por supuesto el caso de Baez Sosa, que es un caso delictivo, pero es un caso que tiene condimentos de otro orden, que lo pone, a ver, que yo creo que actualiza y te permite discutir otros temas de la sociedad. Por algo es tan sensibilizante, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que ahí entronca con algunas ideas vinculadas a privilegio, que son ideas que también tocan, yo te diría, la trama social y la trama política, ¿no? Digamos, viste que te acordás que cuando pasó el caso en algún momento se discutió qué pasaría si los actores fuesen otros. O si fuera la inversa, Si fuese la inversa. Se habla mucho de la clase social, de los rugbyers como una clase social más rica. Se está hablando de ciertos gestos de racismo, por lo menos los testigos hablan que en los golpes que le dan a Fernando también se lo insultaba por su color de piel. Digo, eso sin lugar a dudas está metido acá. Y pensaba cómo incide, y también está vinculado con la justicia, lo que ha pasado en estos días con la filtración de los chats de D'Alessandro, que se mete en la política, se mete en la corrupción, pero de nuevo la pregunta es, ¿la gente entiende lo que está pasando? O sea, y no lo digo desde el punto de vista de subestimar a las personas, sino como que, bueno, hay tantas otras cosas que están pasando en simultáneo. ¿Esto puede hacer mella a Larreta o no? ¿O pasa? Ya fue. Vos preguntaste por el entendimiento. Yo te diría entendimiento e interés. Sí, ahí va. Las dos cosas, sí. Yo creo que un coletazo, o sea, lo ha puesto a Larreta en una situación un poco difícil, ¿no? Digamos, el corrimiento aún en una escena de licencia y no de renunciamiento ya es un indicador de que, bueno, un poquito, por lo menos internamente, que también es importante ver qué pasa en la cuestión endógena, un poco lastima. Mirá, es feo por donde lo mires. O sea, es feo que haya escuchas ilegales, es feo el contenido de los chats, todo es medio todo roza lo escandaloso, ¿no? Entonces, yo creo que en definitiva, yo te voy a decir esto, cuando nosotros evaluamos cuál es la comprensión de lo que hay, yo creo que la ciudadanía termina entendiendo, por ahí no puede reponer con exactitud todos los pasos, qué es lo que pasó, pero el grueso de la escena más o menos la terminan de armar. Con lo cual, yo lo que te diría es, no es tanto un tema de entendimiento, sino de interés. Claro. Ahora, estamos en una etapa, en un tiempo, que uno tiene la sensación que algo así como que lo que prima es, bueno, ¿quién puede tirar la primera piedra, ¿no? ¿Quién está libre de cualquiera de estas cuestiones? Si uno mira los diferentes espacios políticos. En ese punto, y de cara a una campaña presidencial, un año tan importante en lo electoral y cumpliendo 40 años de democracia, ¿cómo hacen para pararse las fuerzas políticas frente a este descreimiento generalizado? Bueno, esto es parte del problema. Vos fíjate que muchos de los comunicados, bueno, el propio Horacio Rodríguez Larreta, la insistencia que ha puesto en la idea de no somos todo lo mismo. Lo que vos marcás es este fenómeno de mismidad. Y eso es un caldo de cultivo que yo en definitiva creo que termina impulsando, potenciando la desafección política, la opción por estos nuevos emergentes tipo libertarios, ¿no? Digamos, o sea, por el lado de la bronca o por el lado de no me interesa. O sea, aparece esta idea, este riesgo de mismidad. Sí, es indiscutido y creo que eso explica también esa posición tan dura de de generar alguna clase de diferenciación. Claro. ¿No? ¿Qué pasa con esta idea? Hablábamos recién de los 40 años de democracia, se van a cumplir este año. Democracia, en la época del kirchnerismo se puso muy de moda el concepto de Laclau, ¿no? Como
elemento, no me sale la palabra, pero vacío, ¿no? Que todos tratan de montarse en torno a la democracia, pero en algunas encuestas que circulaban en los últimos meses también decían que había, digamos, un poco de descreimiento sobre la posibilidad de que funcione la democracia. ¿Puede ser que este año sirva para revalorar lo que ha pasado o realmente nos queda lejos la predemocracia, habiendo ya una mayoría de votantes que quizás no están tan tocados por aquello que sucedió en la Argentina? Bueno, es linda la pregunta porque para nosotros es una preocupación. Recién hablábamos del problema de la imagen de las distintas instituciones de la democracia, y es un tema que venimos siguiendo un poco. Y lo que vemos es que cuanto más grande la edad de los consultados, mayor adhesión al sistema democrático. Claro. Y cuanto más jóvenes, menor vocación de adherir o desinterés, te diría, desafección, ¿no? Digamos, es algo que pasa en Argentina y es algo que está pasando también en otros países latinoamericanos. Entonces, yo lo que te diría es, como sistema formal, la ciudadanía le reconoce una serie de aciertos, le reconoce la posibilidad de ordenar, digamos, pero al mismo tiempo lo que se pone también en el centro de la escena es las deudas de la democracia, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con cuestiones económicas, de distribución de la riqueza, de acceso igualitario, ¿no? Digamos, las ideas, yo te diría, de las deudas sociales de la democracia. ¿No? Casi como pensando en ese momento de Alfonsín y su se come, se educa, se cura. Sí, y su lectura también del preámbulo de la Constitución, todo eso que todos deseábamos ocurriera a partir de la llegada de la democracia. Ahora, pensándolo más en términos de aquellas coaliciones y aquellos personajes que ya han tomado decisiones de avanzar en candidaturas presidenciales o por lo menos precandidaturas, hablando con algunos referentes, sobre todo del sector de Juntos por el Cambio, uno de los planteos que hacen, no se récord todavía, porque lanzamientos oficiales no ha habido, es, la situación es un poco más clara a la hora del enfrentamiento respecto de la otra coalición, básicamente porque tenemos algunos puntos que están encaminados. Sabemos quiénes estamos dispuestos a ir por una precandidatura y demás, no sabemos qué vamos a tener enfrente. ¿Esto puede ser así? ¿Puede ser una ventaja o a la larga puede terminar siendo una desventaja por el desgaste de quienes ya aparecen nombrados como precandidatos? Yo creo que es una escena abierta todavía. Es una escena abierta. Abierta porque no están todavía, o sea, abierta por donde lo mires, porque no está claro la resolución de la disputa por los liderazgos en Juntos por el Cambio, porque no está claro del lado del oficialismo si Cristina sí o Cristina no, o sea, si con Cristina jugando o Cristina no jugando. De hecho, ya lo escuchamos a Ferraresi, el intendente de Avellaneda y ex ministro, empezar una especie, un primer paso de algo que es Cristina adentro. Sí, ¿no? Kicillof hizo algo parecido también. Operativo Clamor. El caso de Kicillof es un poco más interesado porque el gran interés en no salir de la provincia, ¿no? Esta idea de me refugio en la provincia. La necesita para eso. Y yo creo que, hoy por hoy, por supuesto. O sea, por supuesto. Entonces, digo, ahí la primera tensión es Cristina sí o no, y si es Cristina no, cómo se produce ese proceso de renovación. Entonces, está abierto por donde lo mires y con un escenario también que es, de fuerte demanda de cambio, pero al mismo tiempo, con una escena que, viste, los candidatos, ningún candidato solo rinde lo mismo que su interna, que su espacio. Entonces, viste, todavía yo te diría hay más incógnitas que certezas. Claro. Hay algo que queda en este momento que estamos viviendo de coaliciones políticas, ya no de partidos fuertes como en el pasado, sino de coaliciones políticas, que pareciera que es la manera que encontró el sistema político de sostenerse en un momento de deslegitimación, en líneas generales. Ahora, el régimen presidencialista que tenemos nosotros, ¿puede llevarse bien con este sistema de coaliciones cuando vemos estas internas que chocan tanto? Porque un régimen parlamentario tiene más sentido con estas cosas, se resuelven en el Parlamento, pueden cambiar los balances y cambian las conformaciones del gobierno. Acá hay régimen presidencialista, pero a la vez distribución de poderes, distribución de ministerios, y pareciera que todo es un lío. Lo fue un poquito para Cambiemos, que lo resolvió en su momento con el PRO como quedándose con la mayoría del poder. Claro. Ahora, la UCR ya dice que no va a hacer eso este año. El Frente de Todos terminó repartiendo y sufriendo eso.
¿Puede coexistir estas dos cosas, presidencialismos y coaliciones? No, la polémica es inherente a la democracia. O sea, la diversidad, los matices, la diversidad de opiniones. Digo, yo creo que eso es, yo te diría, muestra en parte la salud de una democracia, que puedan coexistir esas diferencias. O sea, la diferencia no es un problema. Yo creo que acá el problema es la posibilidad de acuerdo respecto del rumbo y sostenerlo, digamos, es decir, la previsibilidad. Y en eso yo creo que, bueno, esta es una situación, digo, de fuerte tensión y me parece que en esas tensiones, digamos, respecto del hacia dónde, también priman algunos egoísmos. Yo creo que estoy segura que si uno sienta distintas figuras políticas, probablemente tengan, en muchos sentidos, más acuerdos que desacuerdos respecto de a dónde ir. El tema es que, bueno, a veces entran en juego temas de intereses personales, el egoísmo por la disputa electoral, es algo que no se puede descartar. Viste, está ahí flotando, es algo no dicho, pero es algo que forma parte del juego político. Pero no creo que, viste, iluminar con fuerza las diferencias sea un problema, más bien es parte de la fortaleza, o sea, da cuenta en todo caso de la posibilidad de la vida democrática. O sea, la democracia lo que tiene de bueno es que haya distintas voces y que distintas voces puedan coexistir. Creo que, bueno, en los últimos años estuvimos viendo un ejecutivo un poco... Como recule. Exactamente, sí, la voltereta que va y que viene, ¿no? Que sí, pero que no. Sí, pero no. Claro, sí, pero no. Bueno, ese sí, pero no, bueno, vos fijate que la fuente de esa postura, en realidad es, bueno, yo creo que tiene que ver con la gran dificultad para el ejercicio del poder antes que un problema del sistema. Claro. Okay. O sea... Son los protagonistas, no el sistema. Claro. Sí, totalmente. Así que hay que ejercitar un poco más con protagonistas, tal vez, más protagonistas. Sí. Gracias por haber venido, Un Sheila. placer, un placer Lore. tenerte aquí. Gracias. Gracias a vos. ¿Tenemos que hacer una pausa nosotros? Dale, ya venimos. Dale.